la sangre del Cordero. Salmo 27:10, lo leímos, no lo vamos a leer en esta noche. Y alguien me preguntaba, pero ¿por qué Dios tiene un pacto con nosotros si nosotros somos hijos? Muy sencillo. Usted en su casa, o yo en mi casa, tengo hijos, tenemos hijos. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí una vez mi mamá me dijo, yo saqué malas calificaciones en la escuela y le traje el reporte de calificaciones a ella. Y me dijo, esto es inaceptable, porque el único trabajo que tú tienes en esta casa es estudiar, hacer tus deberes. No te tienes que preocupar por la comida, no te tienes que preocupar por el vestido, no te tienes que preocupar por los zapatos, porque eso es mi parte. Tu parte es estudiar, es sacar buenas notas, es ser, siendo mi mamá, siendo mi papá, siendo que tenía la responsabilidad de mantenerme en ese momento, tenían un pacto conmigo sin yo haberlo firmado. Pero me dijeron, tú tienes que sacar buenas calificaciones y yo hago mi parte. Y me decía aún más, el día que ya tú no quieras estudiar, perfecto, pero ese día tú te tienes que encargar de tus cosas, porque yo vagos no mantengo. Era un pacto que había en mi casa. En el trabajo hay un pacto. Usted tiene que cumplir con ciertas cosas, con cierto horario, con ciertas demandas que su empleador le pone para que usted pueda cobrar el salario que usted venga. Si usted no cumple con esa parte del pacto de llegar a tiempo, de llamar cuando no va a trabajar, usted no hace su trabajo, usted rompe ese pacto. Tenemos un pacto, dijimos, en el arriendo. Si yo no pago el arriendo, yo incumplo mi pacto y me van a sacar, bendito Dios. Pero por eso hay un pacto y Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que trata con su pueblo a través de los pactos. Él lo escogió con Abraham así, lo escogió con Isaac así, lo escogió con Jacob así. A través de la historia vamos a ver cómo Dios ha hecho su pacto para con el hombre, pero también nosotros, a través de Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí, también entramos a un pacto. Y no entramos por default, no entramos porque nací en este mundo y entramos. Hay gente que dice que todos somos hijos de Dios y eso es una gran mentira. No todos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, mas no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Juan capítulo 1, verso 14 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es creer? La palabra creer va relacionada con la palabra fe, que es emuna, y es creer y tener confianza y hacer algo para honrar esa fe. Correcto. Entonces, dice, a los que creen en su nombre, a los que viven bajo sus mandamientos, a los que viven bajo sus preceptos, aquellos que están en la familia de Dios, a ellos les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, los hijos de Dios, cuando cumplen su palabra, que lo vamos a ver en esta noche, entran en un pacto. Gloria al Señor. Y vuelvo y te repito, el pacto más importante en tu vida no será con tu esposo ni con tu esposa, no será con tus hijos. El pacto más importante en tu vida va a ser con Dios. De ese pacto va a generar las bendiciones que podamos tener nosotros en esta vida y después nuestras generaciones venideras. Salieron de Egipto. Hubo la Pascua. Huyeron las 10 plagas en Egipto. Salió el pueblo en bendición. Y caminaron 40 días, casi 50. Y en ese tiempo pasaron el Mar Rojo. Hasta que llegaron al monte de Dios, al monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios tiene un encuentro con ellos. Vaya conmigo.
al libro de Éxodo, capítulo 19. Bendito sea el Señor. Y comenzamos en esta noche. Libro de Éxodo, capítulo 19, verso 1. Gloria al Señor. Y dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Si nosotros, cuando Israel sale en el desierto, sale Éxodo 12, que dice: este mes te será por principio de año, sale en el mes de Nisan. Es el primer mes conforme al calendario bíblico. Pero vemos acá en Éxodo 19, verso 1, dice: y en el mes tercero, ya habían llegado al mes 3, habían pasado un poquito más de 40 días, llegaron el mismo día que salieron al desierto del Sinaí. Saltamos al verso 4. Y Dios los encuentra en el monte Sinaí. Y le dice el Señor en el verso 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre las alas de las águilas y los he traído a mí. Cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente a Moisés, Dios le dice a Moisés: dile al faraón que deje a mi pueblo salir para que me venga a adorar en el desierto. Faraón endurece su corazón y, cumpliendo el pacto que Dios le habló a Abraham, Dios saca con mano fuerte a los hijos de Israel y los lleva al desierto y los lleva al monte Sinaí. Ya cuando están en el monte Sinaí, dice el Señor: y los he traído hacia mí. Ahora pues, verso 5, si dieres oído a mi voz, y mire lo que dice, ponga atención a lo que dice. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, si escuchas mi voz, y guardares mi pacto, si guardares mi pacto, vosotros, ¿quiénes? El pueblo de Dios. Vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Moisés se encuentra con Dios en el monte y Dios le dice: yo lo saqué de Egipto, cumplí mi palabra a Abraham, cumplí mi palabra a Isaac, cumplí mi palabra a Jacob. Ahora los tengo aquí en el desierto. Ya me reuní con ustedes, cumplí mi parte, pero ahora yo quiero seguir mi pacto con ustedes. Y le dice: ahora si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro. Yo he escuchado creyentes que dicen: cuando uno acepta a Jesucristo o uno conoce la verdad, ya uno es especial tesoro para Dios, es pueblo escogido. Un momentito, no vayamos muy rápido. La Biblia dice que cuando tú y yo guardamos su pacto, entonces dice: seréis especial tesoro para mí, porque mía es la tierra. Verso 6 dice: y vosotros seréis un reino de sacerdotes. ¿Cómo así? La religión me enseñó que para ser sacerdote se tenía que estudiar. Me enseñó que para yo acercarme a Dios tenía que dejar ciertas cosas y convertirme en un sacerdote. Pero la Biblia dice, Éxodo capítulo 19, verso 6, dice: vosotros, si guardan mi pacto, ustedes serán un reino de sacerdotes. Cuando tú guardas el pacto de Dios, ese pacto no solo te da la capacidad de ser hijo, sino también te pone para ser sacerdote delante de Dios. Y tú dirás: yo no tengo sotana, yo no he estudiado. Pero es que sacerdote es aquel que ministra a Dios por el pueblo. Bendito Dios para siempre. Tú eres pueblo. Y tú dirás: ¿cómo yo soy pueblo? Sí. Cada vez que tú te presentas delante de Dios, Dios no mira a tu persona.
Dios mira a tu familia. Si tienes hijos, Dios mira a tus hijos. Y aún si tus hijos están muy pequeños, Dios mira a los hijos de tus hijos, porque Dios es un Dios generacional. Y cada vez que tú ministras a Dios, cada vez que tú alabas a Dios, cada vez que tú oras a Dios, tú estás cumpliendo tu función de sacerdote, ministrando a Dios y ministrando por el pueblo. Bendito Dios para siempre. Gloria al Señor. Le dijo, vosotros seréis pueblo escogido, ustedes serán real sacerdocio. La palabra de Dios, para que sea una verdad bíblica, tiene que al menos confirmarse con dos partes en la Biblia. Y eso se llama la ley de los dos testigos. Hay una ley en la Torá que dice que cuando hay dos o más testigos, ya es algo de verdad. Entonces, vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 al 9. Y dice así: vosotros también, como piedras vivas, como una casa espiritual. Tenga esa palabra ahí, casa espiritual. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué está hablando el apóstol Pedro? Dice, ustedes ya son una casa espiritual y también tienen un sacerdocio santo para que ofrezcan sacrificios, ya no de animales, ya no de matar la vaca, ya no de matar la cabra, sino sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, Jesucristo. El que creyere en él, ¿en quién? En Jesucristo, no será avergonzado. Para vosotros, pues, para usted y para mí, para los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, piedra de tropiezo y roca de caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mire qué tremenda. Dice, a nosotros los que hemos creído, Cristo es precioso. A usted y a mí, que hemos creído en el Señor, que somos parte del pueblo de Dios, que tenemos pacto, Jesucristo es preciosísimo. Pero para los que no creen, dice, ha venido a ser piedra de tropiezo. Entonces en esta vida tú escoges cómo quieres tú ver a Dios. Tú lo quieres ver como algo precioso en tu vida, porque también Dios puede ser en tu vida una piedra de tropiezo. Roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a lo cual también destinados. Hoy vamos a entrar en un concepto de que es la base de un pacto. Ya supimos que hay un pacto, ya supimos que es un pacto, ya sabemos con quién se originó el pacto y que nosotros somos herederos de ese pacto. Pero cada pacto tiene una base. Y hoy, la base del pacto que Dios ratificó con Jacob fue la piedra. La piedra, estamos leyendo en Primera de Pedro 9, que es Jesucristo. La base de nuestro pacto es Yeshua. Él es la base del pacto. A los que creen en Él, es precioso, porque hay bendiciones en Él, porque sabemos cómo guardar un pacto, porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero para los que no creen, viene a ser una piedra de tropiezo, una roca que los hará caer. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Éxodo, capítulo 19, verso 11.
Bendito sea Dios. Dios habla con Moisés y Dios le dice, dile al pueblo que si me escuchan bien, si me oyen bien y guardan mi pacto, serán pueblo escogido, especial tesoro y un real sacerdocio. Moisés se lo dice al pueblo. Moisés vuelve de nuevo a Dios, a la montaña. Y le dice Dios a Moisés, dile al pueblo que en 3 días, dice, en 3 días estén preparados, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Por eso esa figurita que puse por ahí es la figura de un monte y la gente alrededor y el monte está ardiendo. Porque dice la palabra de Dios que cuando Dios bajó a esa montaña, dice que hubo relámpagos y truenos y tembló. Pero fue tanto el relámpago y el trueno que hubo que se incendió esa montaña porque Dios estaba ahí. Y dice el verso 12, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos de no subir al monte, ni toque sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Vamos al verso 16. Ya llegaron al tercer día. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, lo que le acabo de decir, y una espesa nube sobre el monte, y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Verso 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, estaba en candela, estaba encendido en fuego, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Dios había descendido al monte Sinaí en fuego, en forma de fuego. Dios es espíritu y él se puede tomar la forma que él desea. Pero en ese momento, ese día, Dios escogió moverse en el monte en forma de fuego, de la misma manera que se le presentó a Moisés en el desierto. Verso 18. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Verso 19. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con una voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Estamos escudriñando la palabra. No estamos en una prédica normal. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre prédica y escudriñar o enseñanza de la palabra? Porque en una prédica estamos dando un mensaje que Dios dio para ese momento, para esa ocasión, para ese día, para esa semana. La enseñanza de la palabra tiene que ser detallada, porque cuando nosotros conocemos la palabra, entonces tu oración va a cambiar, tu relación con Dios va a cambiar, tu intimidad con Dios va a cambiar, porque es como cuando tú conoces a una persona. Si una persona te interesa, a ti te va a preocupar qué es lo que le gusta a esa persona, porque tú quieres agradar a esa persona. Tú quieres saber lo más de esa persona o estudiar a esa persona porque esta persona te interesa. La palabra de Dios es así. Jesucristo no nos mandó a leer la Biblia. Jesucristo nos mandó a escudriñar la Escritura. Claro que para escudriñarla hay que leerla, pero yo puedo leer la Biblia y ponerle cero atención, leerla como cualquier poema, leerla como cualquier historia, y al final de la noche se me olvidará. Pero cuando escudriño la palabra en cada punto y en cada coma, porque en cada punto y en cada coma Dios tiene un mensaje. Y mire acá en el verso 20. Dios desciende al monte en forma de fuego. Comienza a hablar con Moisés. Verso 20. Y descendió Jehová sobre el monte, la cumbre del monte.
Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Dios le dice, ven acá. Y Moisés subió. Si nosotros lo leemos en pleno español, es entendible. Dios lo llama arriba y Moisés sube. Y nosotros pasamos rápido al verso 21. Pero mira el verso 20 lo que tiene. La palabra subió, y si tiene para apuntar, apúntelo. La palabra subió en el original tiene que ver con el hebreo Alá. La palabra Alá en hebreo. Y Alá tiene que ver con ascender, subir, levantarse. Jehová llegó al monte de Sinaí. Y Jehová llama a Moisés y le dice, sube. Y Moisés subió. No solo está hablando de subir físicamente, no solo está hablando de que se montó y subió a la cima del monte, sino que está hablando que al escuchar la voz de Dios, Moisés ascendió, subió, llegó a un nivel espiritual donde Dios lo estaba llamando. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios y hacemos caso a lo que Dios nos dice, nosotros no nos quedamos en el mismo ámbito espiritual. Nosotros trascendemos, nosotros subimos de nivel hasta donde Dios quiere que lleguemos. Bendito Dios para siempre. Por eso, la palabra Alá tiene que ver con la imagen de un sacrificio, como el humo que subía cuando quemaban el sacrificio. ¿Y qué significa humo? Es la oración. La única manera que nosotros trascendemos en nuestra vida espiritual es a través de la oración. Por eso el enemigo te va a poner trancas, te va a poner trabas, te va a poner miles de obstáculos para que tu vida de oración y mi vida de oración sea una vida raquítica, sea una vida simple, porque solo a través de la oración nosotros subimos a la presencia de Dios. Solo es a través de la oración de que nosotros trascendemos a los niveles donde Dios nos quiere llamar. Dios llama a Moisés a la cumbre del monte y Moisés sube, pero la palabra subir no es solo físicamente, sino que Moisés trascendió, llegó a donde Dios dijo que él tenía que llegar. Hay lugares donde tú y yo tenemos que estar en esta hora, pero no hemos llegado. No porque la culpa de Dios, porque Dios no ha querido, sino porque tú y yo no hemos trascendido al ser correcto ante la llamada de Dios. Dios nos hace una llamada. Dios nos llama. Dios nos llama. Dios nos llama del monte. Y nosotros cuando respondemos a ese llamado, nosotros trascendemos, subimos, bendito Dios para siempre, y nos encontramos con Él. Y Dios comienza a delinearnos parte de su plan para con nosotros. Y nuestra vida comienza a tener sentido. Bendito sea el Señor. Salmo 24. Yo sé que usted lo ha leído y yo también muchas veces. Salmo 24, verso 1 en adelante, vamos a leerlo. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Verso 2, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Verso 3, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y cuando dice quién subirá, es la palabra Alá, ascensión. ¿Quién llegará a estar en la presencia de Dios? ¿Quién es el que va a trascender hasta la presencia de Dios? Verso 4 dice la respuesta, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y la justicia de Dios de salvación. ¿Quién? Nosotros somos justificados por Cristo Jesús. La palabra Alá también viene
en similitud con la palabra Elión. Y Elión tiene que ver con el Altísimo, Altísimo. No está hablando de estatura, sino está hablando de trascendencia. Bendito sea el Señor. Entonces, Elión es Altísimo. Cuando decimos el Elión, que es uno de los nombres de Dios, Dios tiene muchos nombres. Dios tiene un nombre que es yo soy el que soy. Pero después de ese nombre, yo soy el que soy, la escritura nos deriva 72 nombres que tiene Dios. Dios es tu proveedor, Jireh, es tu sanador, Rafa. Pero también existe el Elión y es Elohim, es altísimo. Y no está hablando de que Dios es grande, aunque lo es. No está hablando de que Dios es excelso, aunque lo es. Pero está hablando de el Dios que trasciende. El Dios que no se queda en el pasado, tampoco se estanca en el presente, sino que aún no se queda en el futuro, sino trasciende al más allá. Porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es el Aleph y el Taf. Dios es el principio y el fin. Es el Dios que trasciende. De ahí viene la palabra Alá, de subir. Por eso cuando Dios nos llama a hacer algo para Él, o Dios nos llama a la oración, Dios no solo te está diciendo que vayas a un lugar específico en físico, sino que espiritualmente te está haciendo trascender para que llegues a niveles donde hasta el día de hoy tú no has llegado. Porque hasta cuando lleguemos a esos niveles vamos a entender muchas cosas. Un niño en preescolar no puede entender las cosas que se enseñan en una universidad. El niño tiene que ir trascendiendo. Está dando. Un niño tiene que llegar a trascender en grado para entender lo que se le va a dar en la universidad. Bendito sea el Señor. Ahí la importancia de trascender, bendito Dios. Llega el momento donde Dios comienza a develar su pacto. Y vuelvo y repito, el pacto más importante que tendrás en tu vida es con Dios. Éxodo 20, del 1 al 17. Aquí estamos hablando de los 10 mandamientos. Y lo vamos a leer. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Otras traducciones dicen Yahweh, que te saqué de la tierra de Egipto, que te saqué de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No está hablando meramente en estatuas de yeso o de barro. No está hablando solamente de muñecos. Está hablando de ídolos. Dice, no tendrás dioses ajenos ni ídolos delante de mí. Muchas cosas que nosotros podemos poner como dioses, nuestra casa, nuestra familia, nada en nuestra vida tiene que tomar el lugar de Dios. Si hay algo en tu vida y en mi vida que toman el lugar de Dios, entonces eso se convierte en un Dios y en un ídolo. Y estamos fallando al pacto que Dios tiene para con nosotros. Dice, no tendrás dioses ajenos de delante de mí. 2 dice, no te hará imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Mira lo importante. Alguien un día me dijo, entonces si nosotros fuésemos a guardar ese versículo, el versículo 4, que dice que no te harás imagen, no harás ningún dibujo o imagen, y ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra. Me decía, entonces nosotros no podemos pintar animales, no podemos dibujar un pez, no podemos colgar un cuadro en nuestra casa de un tigre.
Pero es que ahí no se está hablando de eso, ahí está hablando de dioses. Dice que tú no harás imagen de lo que está arriba. No harás dioses con imagen de lo que tú crees que está en el cielo, ni harás dioses con imágenes de lo que está en la tierra. ¿Cómo así? En la India tienen diferentes dioses. En la India tienen un elefante, que en la mitad es elefante y en la otra parte es humano y tiene varias manos. Eso es un dios, eso es una imagen de algo, de una semejanza de algo aquí en la tierra y lo adoran. Y Dios dice que eso no lo podemos hacer. Ahora, si nosotros agarramos la imagen de Santa Bárbara, por decir así, ¿quién es Santa Bárbara? Usted va a preguntar en la religión popular quién es Santa Bárbara y te van a decir que es una mujer, un mártir que murió por la causa de Cristo. Puede ser, puede ser, puede ser que sí, que la historia lo denote así. Puede ser que Santa Bárbara sí haya muerto por la causa de Cristo, pero porque haya muerto por la causa de Cristo no significa que vamos a agarrar la imagen de Santa Bárbara y la vamos a adorar o la vamos a venerar, porque su palabra enseña que nosotros no podemos tomar imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra, ni en las aguas, para adorarlas, porque eso es en contra del pacto que Dios estableció con su pueblo. Verso 5, por eso está hablando de eso. No te inclinarás a ella, ni la honrarás. Mire qué claro. O sea, no tenemos que llegar ni al hebreo ni al griego para entender lo que Dios nos está hablando. Dice, no te inclinarás a ella, ni la honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Un momentito, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Cuando yo violento los mandamientos de Dios, cuando yo traspaso su ley, cuando yo traspaso su pacto, cuando yo traspaso sus ordenanzas, se levantan unas luces rojas en el mundo espiritual y dice que eso carga maldad sobre los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen mi nombre. Otra versión dice, yo visito la maldad de tus padres hasta la tercera y cuarta generación de los que violan mi pacto. Amén. Verso 6. Ahí viene la parte positiva. Y hago misericordia a millares. Millares es la palabra miles, correcto. Y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mi mandamiento. Qué bendición. Hay una luz roja cuando yo traspaso el pacto de Dios. Cuando yo violo el pacto de Dios, hay una luz roja que dice que visitará la maldad. Habrá una maldición sobre mi familia hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen su nombre o violan su pacto. Pero el verso 6 dice que si nosotros guardamos su pacto, hasta lo que está hablando ahorita, si nosotros guardamos su pacto, no lo está diciendo Bernardo Rivera, lo está diciendo la palabra de Dios. Y usted lo puede buscar en Éxodo 20, verso 6. Y dice, hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Así como hay una palabra negativa, si tú y yo guardamos el pacto de Dios, también habrá bendición a miles, porque amamos y guardamos su mandamiento. Verso 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios todavía no ha abolido esos mandamientos. El cristianismo contemporáneo dice que eso fue para el tiempo antiguo, pero si eso fue para el tiempo antiguo, para el tiempo de Moisés, entonces los demás tampoco están en efecto. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él
obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La palabra santificar no es que agarró agua bendita y le dijo, día de reposo, tú eres santificado. No. La palabra santificar es apartar, es la palabra kadosh. Dios agarró el día de reposo y lo apartó del resto y dijo, este día es especial. ¿Por qué? Porque ese día cesó las obras. Cuando dice descansó, Dios no estaba cansado, Dios no se cansa. Pero la palabra descansó acá viene del verbo en hebreo que es que paró y observó lo que había hecho y le agradó la obra que había hecho y contempló la obra que había hecho. Por eso dice, 6 días trabajará y en el séptimo descansarás para que tú contemples la obra también que has hecho en esos 6 días. Verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el primer mandamiento con promesa. Entonces, si yo creo que los demás se abolieron porque eran para el antiguo pacto, entonces honrar a padre y madre tampoco hoy queda sin validez. Y eso no es así. La instrucción de Dios no prescribe. La instrucción de Dios es eterna, es para siempre, es para con su pueblo. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, lo renovó con nosotros a través de Jesucristo y hoy nosotros somos herederos de ese pacto. Verso 13, no matarás. Y cuando habla de no matar, no está hablando porque también me hicieron una pregunta. ¿Y qué tal si yo mato un animalito? ¿Cuántos han matado una cucaracha? ¿Cuántos han matado una mosca? ¿Cuántos han matado un zancudo? Yo creo que más de algunos hemos matado moscas, zancudos, cucarachas, ratones y demás. Y si dice no matarás, es no matarás. No le quitarás la vida a algo que está vivo. Pero la palabra no matarás ahí en el original es no cometerás asesinato a propósito. Muchas religiones han tomado esto, y conozco una en específico que se llaman los testigos de Jehová, que ellos no van a la guerra, no van al ejército. Y si van al ejército, muchas constituciones de los países le han dado una carta para que ellos no vayan al ejército para que cumplan ese mandamiento, no matarás. Pero es que ahí no está hablando de no matar hasta aún en defensa propia. Ahí lo que está hablando es no matar adrede, que no le vayas a quitar la vida a alguien porque a ti te dio la gana. Que no le vayas a quitar la vida a alguien porque te hizo mal, porque te la debe. No, eso no cabe ahí. Por eso dice, no matarás, no cometerás asesinato, no cometerás adulterio, no hurtarás, no prójimo, falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su carro, ni su iPhone, ni su Android, ni su computador, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bendito sea el Señor. Esa era el resumen. Estas son las instrucciones del Eterno. Las instrucciones del Dios en su palabra son alrededor de 613 mandamientos. Tal vez usted no lo sabía, tal vez hasta hoy lo escucha, pero si no lo ha escuchado, hoy le digo que los mandamientos de Dios no son 10. Los mandamientos de Dios son alrededor de 613, mas en estos 10 están la base de todo. Bendito Dios para siempre. Por eso se conoce universalmente como los 10 mandamientos. Pero cuando usted y yo escudriñamos la palabra y la estudiamos, nos damos cuenta que hay 613 mandamientos. Pero estos 10 son la base de todo. Y hablamos un día de lo que significa el número 10. El número 10 significa lo completo de todo.
Por eso cuando usted y yo le damos el diezmo a Dios, significa que usted le está dando todo su ingreso a Dios y Dios santifica todo su ingreso, porque usted mira que le está dando el 10% a Dios, pero Dios en el mundo espiritual mira que usted se lo entregó todo, le entregó el 100%. Bendito Dios para siempre. Las instrucciones de Dios es la base del pacto. La instrucción de Dios es la base del pacto. Si nosotros no entendemos la instrucción, no podemos cumplir el pacto. Dios hace el pacto con nosotros y dijo, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán especial tesoro, ustedes serán un pueblo escogido. Pero entonces, claro, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Hay un problema cultural en el día de hoy, en el cristianismo contemporáneo. Y es que ha habido una mal traducción de la escritura. La mal traducción de las escrituras al español nos quitó el concepto de la palabra instrucción y la cambió por la palabra ley. La Torá, que es como se traduce la instrucción de Dios en la Biblia, está mal traducido como ley. Más en su etimología es diferente. Cuando usted lee la Biblia, dice la ley de Moisés, la ley de Dios, pero no debería decir así. Debería decir la instrucción de Dios, la instrucción que dio Moisés, porque la palabra ley está mal traducida en la Biblia. Debería decir traducción, porque el original es Torá. Bendito Dios. La traducción de la palabra Torá se produjo mal de la palabra griega nomos. La palabra griega nomos es ley, pero una ley de un imperio, una ley impositiva. Y la ley de Dios nunca es ni será impositiva. Jesucristo lo dijo tranquilamente, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si ustedes quieren, no es obligado, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Ahora, ¿por qué yo quiero seguir a Dios? Porque yo tengo beneficios, no solo en esta vida, sino en la vida venidera. Y cuanto más le conozco, más me enamoro de Él, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El cristianismo romano trajo una mala interpretación, una distorsión en su mensaje. Cuando nosotros no conocemos el concepto del mensaje del pacto, el mensaje se distorsiona. Bendito sea el Señor. ¿Qué es Torá entonces? ¿Qué es Torá? Torá significa instrucción. En un concepto se trata de la instrucción de un padre a un hijo. Cuando usted como padre, usted como madre, instruye a su hijo y se sienta y le dice, mira fulano, mira sutano, yo quiero decirte que esto es así, que esto es asado, que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que hacer lo otro, o tú deberías de hacer esto para hacer aquello. Usted está dando Torá a sus hijos. ¿Por qué? Porque usted está dándole una instrucción y Torá es instrucción. Pero en el concepto, Torá significa, es la instrucción que un padre le da a su hijo. La raíz etimológica de la palabra Torá es la palabra yará. Y yará es instruir, es enseñar, y es una palabra compuesta de dos acciones. La palabra Torá, su raíz etimológica viene de la palabra yará, que significa instruir, enseñar. Es una palabra compuesta por dos acciones. ¿Cuál es la primera acción? La primera acción es proyectar, es lanzar, es dejar saber cuál es el camino el que yo debo seguir. Nosotros siempre vamos a tener decisiones que tomar. Nosotros siempre vamos a estar como en esa foto, en una disyuntiva. Si voy para la izquierda, voy para la derecha. Pero la Torá, su palabra, su instrucción, nos va a dejar saber qué camino debemos de seguir. Esa es una de las acciones. Es proyectar, es lanzar. Y la segunda acción de la palabra yará o Torá
es apuntar para dar en el blanco. La palabra Torah significa que nos enseña cómo apuntar para dar en el blanco y no fallar. Curiosamente o afortunadamente, la palabra pecado en hebreo es la palabra pashá, y pashá significa fallar o errar al blanco. Pecado es fallar o errar al blanco, pero la palabra Torah me apunta para dar en el blanco. Entonces, no se trata de yo dejar de pecar, porque somos pecadores por naturaleza. Nuestra naturaleza es pecadora, es pecaminosa. El apóstol Pablo lo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, termino lo haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará, dijo el apóstol Pablo, de este cuerpo de muerte? Pero él mismo da la respuesta y dice que el antídoto es guardar Torah. ¿Y cómo guardo Torah? ¿Cómo guardo la palabra de Dios? Es haciendo una cultura, viviendo en la cultura de la palabra. Porque si Torah es apuntar para dar en el blanco, cuando yo vivo la palabra, entonces voy a dar en el blanco y pecar, porque pecar es fallar al blanco. Bendito sea el Señor. No sé si me entiende la idea que le quiero dar. Nos han enseñado a guardarnos de pecar en vez de enseñarnos a vivir Torah, porque cuando nosotros vivimos a Torah, entonces no vamos a pecar. Vivir Torah no es volverse judío, vivir Torah no es volverse mesiánico, vivir Torah no es andar con ritos, no. Vivir Torah es vivir la palabra de Dios, es hacer lo que la palabra de Dios me dice que haga, no como un ritual, sino como una forma de vida. No como un ritual, sino como una forma de vida. Cuando yo vivo la palabra como una forma de vida, entonces mi forma de vida va a cambiar. Y al cambiar mi forma de vida, yo dejo de pecar, porque dejo de fallar y comienzo a dar en el blanco. ¿Me entiende lo que le quiero decir? No significa que no vamos a llegar a fallar ninguna vez, porque todos fallamos. Cuando nosotros hacemos una cultura, vivimos una cultura, no es fácil. He ido a algunos lugares en esta tierra y me he dado cuenta que la cultura es una cosa muy fuerte, que la cultura es la base de todo y es la razón de nuestro comportamiento. Recientemente estuve por los llanos orientales de Colombia y la cultura ahí en ese lugar de desayuno comen caldo, sopas de costilla, de pescado. Un americano allá que su cultura es de comer huevitos a lo más, tostaditas con un café o un juguito y unas 2 o 3 frutitas, es muy fuerte. Es un choque de cultura. Es como la primera vez que yo fui. ¿Por qué? Porque mi cultura, en la cultura de donde yo soy, nicaragüense, en Nicaragua cuando te levantas te van a servir el desayuno, te da un café o si frijoles, comes eso, o si no hay un pan con mantequilla, pero con café, y ya con el café ya terminaste el desayuno. Si te dieron café, ya te dieron desayuno. Y me acuerdo que en el 2013, que tuve la oportunidad de ir a Cali, gloria al Señor, cuando fui en el 2013 a Cali, me acuerdo que en la casa que me hospedaron, me dieron café con unas galletas en la mañana. Y yo dije, esto es el desayuno. Yo me lo comí tranquilo, me puse a hacer otras cosas. Pero a la media hora me llaman y me dicen, venga a desayunar. Y yo le digo, ¿cómo así que venga a desayunar? Si yo ya desayuné, ya me dio café, ya me dio galleta. Pero cuando yo fui a ver el desayuno era rico, con arepa, con fruta, con esto. Y para mí eso era demasiado. ¿Por qué? Porque en esa cultura no estaba hecho. Y me di cuenta que en cuanto te levantas en ese lugar,
fe y luego después te dan otro tipo de comida. Eso es cultura. Y uno se va culturizando, bendito Dios para siempre. Cuando venimos acá a Estados Unidos, nosotros adoptamos una cultura americana en muchas áreas. En muchos seguimos siendo hispanos porque la cultura es difícil de despegarse de una cultura. Pero Dios en su pacto no es un pacto de ritos. Nosotros no estamos en un pacto de guardar ritos. Por eso, a veces a mí me preguntan, me dice, pastor, entonces ¿usted qué es? Usted parece un murciélago. Usted no es ratón ni es ave, ni es cristiano 100% y tampoco es judío, pero tiene una mezcla de los dos. Y hoy le voy a mostrar por la palabra por qué nosotros caminamos de la manera que tratamos de caminar. Porque Torah no es, cumplir la palabra no es un rito, no es que oro porque tengo que orar, oro porque mi cultura es de orar y tener una intimidad con Dios. No ayuno porque le voy a torcer la mano a Dios, porque nos enseñaron, o por lo menos yo aprendí, que cuando yo ayunaba yo le torcía la mano a Dios y que el ayuno es la manera de hacer que Dios lo agarre de la barba y le diga, contésteme, 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 contésteme. No, no es eso. El ayuno no es para agarrar a Dios de la barba si es que tuviese. El ayuno es para nosotros crucificar esta carne y subir como subió Moisés, ascender más y tener un mayor conocimiento de quién es Dios y qué es lo que Él quiere de mí. Yo adoro a Dios no para ganar medallas. Yo adoro a Dios porque cuando adoro a Dios siento que Él viene y trata conmigo, gloria al Señor. Es una cultura. Gloria al Señor. Torah, entonces, es más que un libro. Torah es un concepto desarrollado en un libro o en diferentes libros. Torah o la palabra o la escritura, como usted quiera decirla, es una manera de vivir. O le podemos decir, si a usted no le gusta la palabra Torah, la escritura, la instrucción es más que un libro, es una manera de vivir. La instrucción o Torah es un libro acerca de la vida y cómo vivir la vida. Entonces se convierte en un seguro de vida, bendito Dios para siempre. Contiene leyes, y es que ahí donde hubo el problema de la traducción. Contiene leyes, la Biblia, la Escritura, Torah, contiene leyes, mas no es ley. Contiene leyes, mas no es ley. Por ello es un código jurídico, lo que leímos ahorita en Primera de Pedro. A los que conocen al Mesías le es precioso, pero a los que no conocen al Mesías le es una roca que le ha de caer, porque contiene leyes, más no es ley, pero es un código jurídico por la cual el resto de la población cae bajo ese código jurídico, los que no están en pacto. Entonces, ¿qué es para nosotros? Para nosotros, Dios no nos trata como un juez, sino nos trata como un padre a través de un pacto. Porque su pacto, la base del pacto, es la Torah, es la escritura, es la enseñanza, es la instrucción. ¿Y qué es? ¿Cuál es la imagen de Torah? Es un padre dando instrucción a su hijo. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, nosotros no venimos a cumplir mandamientos, sino nosotros venimos a seguir instrucciones para nosotros crecer y ascender en la cultura del reino. Y asimismo cumplir con el pacto que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos su pueblo y Él ser nuestro Dios. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos y Él ser nuestro Padre. Y como Padre, Él provee, pero como Padre también, no solo provee lo físico, sino que también provee instrucciones para nosotros caminar o vivir en una mejor vida. Usted como padre, como madre, usted provee las cosas necesarias para que su hijo o su hija crezca. Pero a la misma vez, usted le provee instrucciones y usted le da cosas, enseñanza de cómo lo criaron a usted y cómo usted cría a sus hijos, para que la familia, la estructura de la familia se mantenga, para que la estructura de la familia siempre sea la misma.
Y eso es lo que hace Dios. Dios nos provee. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 6, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás, las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que Dios dice? Busca la instrucción que viene de mí. Busca el camino que viene de mí, y entonces lo demás yo te lo voy a proveer, porque yo estoy viendo que tú estás queriendo vivir una vida buena, agradable, no solo para conmigo como pacto, sino para vivir bien en esta vida. Bendito sea el Señor. Por eso la escritura no solo puede ser enseñada, y menos solo leerla, hay que vivirla. Por eso yo, cuando no conocía el pacto del Señor, yo me esforzaba por leer la Biblia, pero la leía el Salmo 91, y para mí era nada más eso, un salmo, el Salmo 91. Leía el Salmo 23 y era eso, el Salmo 23. No trascendía, no subía, no se me abrían los ojos a la palabra, no entendía lo que leía, porque no solo puede ser enseñada. Por eso los judíos fallan en muchas áreas. ¿Por qué? Porque ellos enseñan, pero la enseñan en ritos. Los cristianos la leen y pasamos toda la Biblia leyendo. Los otros días escuché, y esto es real, usted lo puede buscar en YouTube. Miré la entrevista que le hacía un periodista a este sicario famoso, que fue uno de los sicarios más famosos de Pablo Escobar Gaviria, John Jairo Velázquez, el que le llamaban Popeye. Y Popeye decía en la entrevista que él en la cárcel había leído la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, 3 veces. ¿Sabe lo que es leer la Biblia 3 veces? Y todavía seguía siendo un bandido. ¿Por qué? Porque leerla no va a hacer nada. Cuando tú comienzas a vivir lo que lees, entonces que viene el cambio, porque tú entras en la dinámica del reino, entramos en cumplir la palabra, entramos en cumplir el pacto, entonces se activa en nosotros la vida abundante que Cristo prometió. Sí. Leyó la palabra 3 veces, desde Génesis hasta Apocalipsis, y siguió siendo el mismo bandido. Y murió en la cárcel como bandido. ¿Por qué? Porque no podía vivir la palabra, o no quiso vivir la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, llegamos a Yeshua y la palabra. Mateo 5:17. Mateo 5, versículo 17. Para aquellos que dicen que el antiguo pacto se terminó y que ahora estamos en la gracia, y es tanto de pensar así, caemos en desgracia. Mateo 5, verso 17 dice: no penséis que yo he venido a abrogar o aplazar o cancelar la Torá, la ley o los profetas. No la he venido a cancelar, no la he venido a abrogar, sino la vine a cumplir. Cristo vino para salvar al mundo, pero vino para que nosotros nos enseñase Él a vivir la palabra como está escrita, no de una manera rabínica, donde Él mismo le dijo a los fariseos: ustedes le ponen cargas al pueblo que ustedes no son capaces de llevar. Y a los que pensaron que Él vino a cancelar la ley o a cancelar la instrucción, dice: yo no he venido para abolirla, abrogarla, yo he venido para cumplirla. Mateo 5, versículo 17. La idea de Torá en la mente hebrea, hablando de la casa de Judá, hablando de los judíos en la región ahora mismo de Israel, se conoce como Tanakh.
Y Tanakh es un acrónimo. Tanakh es el antiguo pacto, lo que le llaman el Antiguo Testamento. En hebreo se conoce como Tanakh. Y el Tanakh es un acrónimo. La T significa Torah, que es la instrucción, los 5 libros de Moisés, lo que se conoce como los 5 libros de Moisés, o instrucción. La N significa Nevi'im, y son los escritos de los profetas, Isaías, Ezequiel, Lamentaciones, etc. Y Ketubim, a mí me comí la M, Ketubim son los escritos, los generales. Para nosotros, que ya estamos en Cristo Jesús, creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿qué ha pasado? Nosotros hemos occidentalizado la palabra para nuestras vidas. Nosotros hemos hecho la Biblia a que se transforme o se conforme a nuestra manera. La Torá fue escrita para crear una cultura en nosotros y una cultura del reino. La Biblia no fue escrita para estar en la mesa de noche, en tu cama, al lado de tu televisor, enfrente en el carro, en el trabajo. No fue escrita para que tengamos abierta en el Salmo 23 ni en el Salmo 91. Créame que si usted abre la Biblia en su casa, en el Salmo 91 y en el Salmo 23, para el Espíritu no va a hacer nada. Porque la Biblia no es un amuleto. La Biblia no es la pata de conejo para que nos traiga suerte. La Biblia fue creada, fue escrita, la Torá fue escrita para crear en nosotros una cultura de reino, para crear en nosotros una cultura, un pueblo con una manera de vivir conforme a su cultura. El objetivo de la Biblia, el objetivo del pacto de Dios es forjar en nosotros una cultura diferente, una cultura de reino. Cuando yo me hago cultura de la palabra de Dios y la palabra de Dios se convierte en cultura en mí, entonces cumpliré el pacto de una manera natural. Bendito sea el Señor. Su palabra es la base del pacto. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Verso 16. Vamos a leerlo desde el verso 14. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Mire lo que pasa cuando escudriño la palabra de Dios. Me puede hacer sabio. Si usted quiere ser sabio y tener sabiduría, hay que escudriñar la palabra de Dios. Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. ¿Por quién? Por Dios. ¿Y para qué sirve? Es útil. Lo primero, no es para leerla. Lo primero no es para abrirla en el Salmo 91. Lo primero es para enseñar. ¿Para qué es buena la Biblia? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué es redarguir? Redarguir no es culpar, porque hay veces que nosotros tomamos la palabra de Dios y nosotros culpamos a la gente. Y de eso habemos muchos. Yo te lo dije, la Biblia de Dios dice, la palabra de Dios dice que esto y esto y esto y esto y esto y tú estás mal. Eso no es redarguir, eso es condenar. ¿Qué es redarguir? Redarguir es enseñar, es dar un consejo por la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios haga efecto en esa persona. Cuando usted le dice, está bien lo que, o mal lo que hiciste, tú juzgarás. Pero la palabra de Dios dice, o el pacto de Dios dice esto y esto y esto. Tú juzgas. Y el Espíritu Santo, que no falla,
en convencernos de pecado, nos va a decir dónde está el error. Por eso la palabra de Dios, más que leerla, hay que enseñarla. ¿Y para qué? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Vuelve la palabra perfecto. ¿A quién le dijo que fuera perfecto? A Abraham. ¿Qué le dijo? Sé perfecto. Entonces, para cumplir el pacto de Abraham, que tenía que ser perfecto, para ser perfecto, hay que leer, hay que aprender, hay que escudriñar la palabra de Dios, porque solo haciéndolo así, solo enseñándola, vamos a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Hebreos capítulo 8, ahí mismo en el Nuevo Testamento, o en el Brit Hadashah, como usted le quiera llamar en esta noche. Hebreos capítulo 8. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 8, versículo del 8 al 12. Dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, el reino del norte, y la casa de Judá, el reino del sur, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con vuestros padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. El pueblo de Israel antiguo no cumplió su palabra cuando Dios los sacó de Egipto, no cumplieron su pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Israel, al no cumplir su pacto, Dios se desentendió de ellos. ¿Por qué Dios escucha mi oración? ¿Por qué Dios atiende a mi clamor? Porque yo cumplo su pacto. Cuando yo no cumplo el pacto con Dios, Dios se desentiende de mí. Por eso la palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, del 1 al 14, si usted y yo atendiésemos correctamente la voz de Dios, estas bendiciones nos van a seguir. Pero cuando yo desatiendo la voz de Dios, Dios se desentiende de mí. Verso 10, por lo cual este pacto que haré, en el que estamos usted y yo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, haré con la casa de Israel, con todas las 12 tribus, estamos usted y yo incluidos. Desde aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, mis instrucciones, acuérdese de la traducción, en la mente de ellos y en su corazón la escribiré. Y seré, porque yo voy a tener la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón escrita, entonces seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ve que no solo es el Señor como mi Salvador, no, va más allá. Yo tengo que tener la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Entonces Dios será mi Dios y yo seré su pueblo. Verso 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque escudriñamos la palabra del Señor, desde el menor hasta el mayor. Porque seré propicio a su injusticia. Dios te va a hacer justicia. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de su iniquidad. Tremendo pacto que tenemos con Dios. No solo será nuestro Dios, sino nosotros seremos su pueblo. Será propicio a nuestras necesidades, a nuestra injusticia, y nos va a olvidar de nosotros nuestra vergüenza, nuestras transgresiones y nuestros pecados. Romanos capítulo 8, verso del 12 al 17. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 12, verso 8, capítulo 8, verso del 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Pero si vives conforme al Espíritu, hacéis morir la obra de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido del espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Cuando yo cumplo su palabra, no solo me califico como hijo, sino como heredero de las promesas de Dios. Hemos sido enseñados a leer la Biblia, a predicar su palabra, mas no a vivirla como cultura. Entonces ahí es donde vemos el pecado como problema, porque nos estamos guardando de cometer pecado. Pero si nosotros guardamos la cultura, la misma cultura de la palabra, no nos permitirá pecar. Bendito sea el Señor. El tema no es cuidarse de pecar, mas es cuidar de vivir una cultura bajo el pacto. Si hay alguien que me apasiona a mí o que me toca mi corazón, es el salmista David. Porque David fue un hombre que alabó a Dios, pero en su alabanza al Señor también tuvo muchas debilidades. Mandó a asesinar, adulteró y hizo muchas cosas. Pero hubo un momento en su vida, en el Salmo 51, donde él reconoce su falla y dice, Señor, yo solo contra ti he pecado y yo quiero ser diferente. Crea en mí un espíritu noble y un espíritu recto me sustente. Pero más adelante, en el Salmo 119, dice, he guardado tus estatutos, tus mandamientos, tus instrucciones en mi corazón para no pecar contra ti. Ya David no se cuidaba de pecar, ya David se cuidaba de guardar su pacto para con Dios. Y guardando el pacto para con Dios, no había pecado, gloria a Dios. El tema no es cuidarse de dejar de pecar, el tema es vivir la palabra de Dios como cultura. Entonces el pecado no se acercará a nosotros. Bendito sea el Señor. En vez de leer la Biblia como un cuento o como una historia divina, hay que estudiar la palabra de Dios, lo que estamos haciendo hoy. Cuando conocemos el contexto, entraremos en una cultura de reino. ¿Qué es Torah? Es eso mismo, dar en el blanco. La instrucción de Dios nos dará dar en el blanco. ¿Cuántas cosas a ti te han salido mal? ¿Cuántas cosas a mí me han salido mal? ¿Por qué? Porque no hemos seguido la instrucción de Dios, hemos seguido la instrucción de Juana, hemos seguido la instrucción de Pedro, hemos seguido la instrucción de Walter Mercado, de las cartas, del tarot, de la patecabra, hemos seguido las instrucciones del payaso Firulai, pero no hemos seguido las instrucciones de la palabra de Dios. Por esa parte nosotros hemos fallado en áreas donde tú y yo hemos pagado el precio. Y le decimos, Señor, ¿pero qué ha pasado? Y el Señor te dice, nene, pero es que tú no has querido seguir lo que yo te dejé. Bendito sea el Señor. Entonces, el problema nunca va a ser Dios, siempre veas en nosotros. Bendito Dios para siempre. Efesios, capítulo 2. Entonces, ahí donde yo me baso, ¿de qué somos? Si somos de aquí o de allá, porque dicen que somos murciélagos. Efesios, capítulo 2. Verso del 1 al 13, dice, pero voy a parafrasearlo. Verso 11, usted lo puede leer todo en su casa, pero yo lo voy a leer del verso 11 en adelante. Efesios capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en carne. Acuérdese que Abraham le dio el pacto de que circuncidara toda su casa. Bueno, nosotros lo que hemos creído ahora en nuestra cultura no está la circuncisión como cultura. La cultura judía tiene como base de cultura que todo varón recién nacido lo circuncidan. ¿Por qué? Porque es una cultura basada en un pacto. Nosotros en Latinoamérica no tenemos esa cultura, entonces los niños recién nacidos usualmente no los circuncidan. ¿Por qué? Porque no estamos bajo esa cultura. Entonces dice,
vosotros que en otro tiempo eran llamados los incircuncisos porque no estaban bajo el pacto, ahora han sido injertados a través de Yeshua. Y ahora no importa que seas incircunciso o no, o seas circunciso. En aquel tiempo, dice verso 12, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, de Israel, y ajenos ¿a qué? A los pactos de la promesa. Estamos en la clase de pacto. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de ¿qué? Por medio de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que el pueblo judío y cristiano hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A través del pacto, yo soy miembro de la familia de Dios. No es el judío, no es el cristiano. Bendito sea el Señor. Porque solo en Él nosotros podemos guardar la palabra del Señor. Nosotros somos portadores de un mejor pacto. Y yo lo voy a dejar aquí en esta noche. Bendito sea el Señor. Para que nosotros podamos digerir lo que tenemos en la palabra de Dios. Y podamos estar aptos para cumplir un mejor pacto. En esta noche yo te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias porque estuviste con nosotros en este tiempo y porque su palabra se cumple en nosotros, que dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que en esta noche le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios porque sé que Dios nos habló, a mí me habló, y creo que a algunos de ustedes también el Señor les habló. Nos vamos a ver el próximo sábado acá para compartir algo de la palabra de Dios, pero esta clase la seguimos la próxima semana si el Señor nos permite vida y nos